Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hoy les traigo un proyecto súper especial. Vamos a hacer este simpaticísimo llavero de pollito conejo. Es ideal para los niveles básicos. Lo mejor de todo es que va a necesitar muy poca cantidad de materiales, ya que puedes utilizar los materiales sobrantes de proyectos anteriores. Lo nuevo que vamos a utilizar en este proyecto es que vas a necesitar un poco de rubor, ya que en la parte interna de las orejitas le vamos a aplicar un poco y debajo de los ojitos. Entonces estos son los materiales que van a utilizar. Los ojitos de seguridad, estos que tengo aquí, miden aproximadamente 7 milímetros. Y entonces vamos a realizar este simpaticísimo llavero para que lo puedas llevar a todas partes. Es de los amigurumis que más se venden, ya que en llaveros es de las cosas que más gustan al público, y lo mejor de todo es que va a generar muy buenas ganancias. Bueno, entonces sin más que decir, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, entonces para realizar lo que es la cabecita vamos a utilizar amarillo. Yo voy a utilizar un estambre de 6 cabitos. Voy a tejerlo con una aguja de 2.5 milímetros. Si vas a utilizar un estambre de 4, te recomiendo que utilices una aguja menor, puede ser de las 2 o la 1,5. Lo que va a cambiar es que el resultado te va a quedar más pequeño. Si vas a utilizar un material más grueso, te recomiendo que igualmente aumentes el número de aguja y el resultado será mayor. Bueno, ahí sí ya depende de cada quien, de cada gusto y también de lo que tengan a mano, para que aprovechen esos estambres que les queda de proyectos anteriores, que me gusta aprovecharlo al máximo y no me gusta desperdiciar nada de lo que he utilizado. Bueno, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo. Vamos a ir al primer punto y ahí vamos a hacer un punto bajo. En el mismo punto vamos a realizar otro punto bajo para que nos quede un aumento en el siguiente punto, aumento, y vamos a continuar realizando aumentos por cada punto de esta vuelta. Eso quiere decir que vamos a tener 6 aumentos, un total de 12 puntos bajos. Listo. Vamos a ir ahora a la siguiente vuelta, en la cual vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, nuevamente punto bajo, en el siguiente aumento, y vamos a continuar esa secuencia por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Si no tienes mucha práctica en realizar amigurumis, te recomiendo que cada vez que finalicemos una vuelta cuente para que te den el número exacto de puntos. Bueno, para la siguiente vuelta vamos a realizar, ya hicimos el primer punto bajo, en el siguiente punto un aumento y finalizamos con punto bajo. Voy a repetir, van a ser un punto bajo, aumento y punto bajo. Nuevamente punto bajo, aumento y punto bajo, y van a continuar así por toda la vuelta. Van a terminar con un total de 24 puntos bajos. Bueno, acá para finalizar esta vuelta tendrían que ser un punto bajo. Listo, entonces ya tenemos los 24 puntos bajos. Vamos a ir a la siguiente vuelta, en donde vamos a iniciar con un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. En el siguiente punto van a hacer un aumento, nuevamente 1, 2, 3 puntos bajos, aumento. Van a continuar esa secuencia por toda la vuelta y deben tener un total de 30 puntos bajos.
Para continuar con la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo. Espérenme, yo paso el marcador. Ya se me enredó acá, vamos a pasarlo. Ya. Listo, ya tengo ahí mi marcador con el primer punto. Vamos a hacer otro punto. Tenemos dos. En el siguiente vamos a hacer un aumento y vamos a finalizar con 2 puntos. Entonces vamos a iniciar con 2, hacemos aumento y finalizamos con 2. Vamos a continuar tejiendo esta secuencia por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 36 puntos bajos. Los invito a que se guíen por los subtítulos que siempre pongo en la parte superior para que puedan seguirme al pie de la letra en los tutoriales. Bueno, entonces ya terminé de hacer los 36 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer punto sobre punto. Simplemente vamos a tejer punto bajo por toda la vuelta y vamos a hacer un total de 3 vueltas de 36 puntos bajos. Bueno, entonces acá, como pueden ver, ya terminé de realizar las 3 vueltas. Ahora vamos a continuar tejiendo. En la siguiente vuelta tenemos, ya hice el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Seguido a eso vamos a hacer un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos. Continuamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuevamente aumento, llevamos 1, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos y 5 aumentos. Ahora vamos a hacer punto bajo nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Bueno, entonces deben tener algo como esto. Realizamos aumento aquí y acá, realizamos 5 aumentos en cada lado. Como pueden ver, acá voy a mostrarles que he puesto los ojitos de seguridad justo en donde inician los aumentos. Vamos a ponerlos en este punto, que resultaría más fácil de poner. Vamos a ponerlo justo una vuelta por encima del primer, en este caso sería el último de este lado, ¿no? Del último punto de aumento. Ay, que se me hizo el otro, aquí está el otro. También lo vamos a poner en donde comienza al otro lado el aumento. Vamos a ponerlo, acá me estaba equivocando, lo vamos a poner en medio del aumento, del último aumento. Aquí, que si lo ponía como lo puse al comienzo me hubieran quedado muy encima los dos. Y acá comienzan, entonces sí, vamos a dejar ahí. Listo, entonces así van a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de separación. ¿Sí? Entonces lo van a poner en medio de los 2 punticos de aumento de este primer lado y en medio de estos 2 punticos de aumento del otro lado. Listo, vamos a poner el segurito, vamos a apretar. Aún no vamos a quemar esta parte, vamos a continuar tejiendo para tener el chance de que si de pronto lo queremos cambiar de posición lo podamos hacer. ¿Sí? Entonces ahí como para agilizar las cosas, pero pues aún no estamos seguras. Vamos a continuar
Entonces con la siguiente vuelta, en la siguiente vuelta vamos a hacer, se me olvidó decirles, esta vuelta la terminamos con un total de 46 puntos. Vamos a hacer la siguiente vuelta, o sea, esta vuelta vamos a hacer 46 puntos bajos. Simplemente vamos a hacer punto sobre punto. Bueno, aquí les mentí, he realizado una vuelta de 46 puntos. Vamos a realizar dos vueltas más de 46 puntos, o sea, un total de 3 vueltas de 46 puntos bajos. Bueno, listo, entonces ya están las vueltas. Luego de las vueltas vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer disminución. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 disminuciones. Continuamos con punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y 6 puntos bajos. Ahora nuevamente disminución, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 disminuciones. Y vamos a continuar con punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Entonces aquí ya volvemos a los 36 puntos bajos. Vamos a hacer la siguiente vuelta en donde seguimos haciendo disminuciones, porque eso quiere decir que ya vamos a comenzar a cerrar la cabeza. Tenemos 1, 2, disminución y finalizamos con 2. Nuevamente 1, 2, disminución y 2 puntos bajos. Nuevamente 1, 2, disminución. Acá se me acabó la hebra, entonces ya se me acabó el montoncito que tenía. Acá les voy a mostrar, en caso de que les pase esta situación y no sepan qué hacer. Bueno, en caso de que les llegue a pasar eso y necesiten agregar un nuevo material, entonces acá tenemos la hebra larga, la que vamos a agregar a la que se nos acabó. Bueno, esta la vamos a poner por debajo, vamos a hacer como una X, y esa X la vamos a sostener con el dedo anular y pulgar, perdón, índice y pulgar. Entonces la sostenemos de esta manera y vamos a coger de la parte larga, vamos a enrollar el dedo pulgar y vamos a pasar por debajo de la primera hebra y por encima de la segunda hebra. La segunda hebra la vamos a llevar por dentro del arito, y la primera la vamos a dejar así quieticas y las agarramos las dos nuevamente, ¿sí? Vamos a tirar, mire cómo se empieza a ver el nudo. Vamos a tirar y ya está, ¿sí? Apretamos sin soltar. Listo. Ya una vez que ya tengamos apretado, ya podemos soltar y vamos a corroborar de que nos ha quedado súper resistente el nudo. Ya este ya es el sobrante. Lo que vamos a hacer con el sobrante es que lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar para continuar tejiendo. ¿Sí? Entonces ya aquí ya les voy a mostrar de que ya no hay lío, de qué debemos hacer con el nudito. Bueno, entonces estábamos haciendo disminución y nuevamente 2 puntos bajos para finalizar, 2 puntos bajos ahí, para finalizar, 2 puntos bajos para comenzar. Mire, y ahí quedó el nudo. Ahí sostenemos y agarramos de arriba
y entonces ese nudito ya nos va a quedar por dentro del tejido. Aquí vamos a hacer una disminución y continuamos. 1, 2 y nuevamente tenemos 2, tenemos que hacer otras 2 y disminución. Entonces vamos a continuar así por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, disminución, repetimos 1, 2, 3 puntos bajos, disminución. Vamos a continuar haciendo esta secuencia por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 24 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, disminución. Bueno, para la siguiente vuelta entonces vamos a hacer el primer punto, que es el del separador. Vamos a hacer punto bajo, ahora vamos a hacer una disminución y punto bajo. Continuamos, punto bajo, disminución, punto bajo, punto bajo, disminución, punto bajo. Vamos a continuar esa secuencia por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Bueno, entonces ya después de terminar esa vuelta, acá antes de cerrar nos damos cuenta si los ojitos quedaron en la posición deseada. Ahí miramos que nos haya quedado bien centrado y donde queremos que nos quede. Ya cuando estemos completamente seguros, ya entonces vamos a quemar la punta para que ya quede más seguro y no se nos vaya a soltar, para que no haya riesgos de que se nos suelten los ojitos. Quemamos, listo. Hacemos lo mismo con el otro, continuamos con el relleno. Luego de rellenar vamos a terminar de cerrar la cabecita. Voy a soltar acá. Vamos a hacer en el primer punto bajo, en el siguiente disminución, siguiente punto bajo, siguiente disminución. Vamos a hacer esto por toda la vuelta y quedaremos con un total de 12 puntos bajos. Listo, ahora vamos a soltar. Podemos dejar esta hebra súper larga. Vamos a dejarla aproximadamente de unos 50 centímetros y ya van a ver por qué. Y vamos a terminar de cerrar este arito. Vamos a pasar por todos los puntos agarrando la hebra, esta hebra. Listo, entonces ya aquí ya la pasamos, por todo, apretamos y ya una vez que tengamos así apretadito lo vamos a llevar hacia la parte de arriba. Listo, ahora vamos a soltar la agujita, vamos a tomar el gancho y lo vamos a pasar aquí por el ladito del anillo mágico. Agarramos y lo sacamos hacia afuera haciendo como una cadena. Vamos a hacer entonces por el resto de la hebra cadenas, cadenas, cadenas. De hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32. Bueno, aquí realmente lo van a dejar tan largo como ustedes quieran. Si lo van a dejar como colgante, le van a poner la argollita. Entonces, pues si lo van a dejar como colgante, perdón por el ruido, están arreglando la calle y pasan muchos camiones. Bueno, entonces si lo van a dejar como colgante, entonces van a tener que dejarla más larga. Si lo van a dejar como llavero, ya con 30, 32, 35 cadenas ya es suficiente. Entonces aquí lo que van a hacer es que van a llevar las cadenas hacia la cabecita, así, y lo van a pasar por el anillo así tal cual como hicieron con la otra punta nuevamente, y de esta manera lo van a ir agarrando como si estuvieran cosiendo acá para que no se les vaya a soltar. Listo, y lo que hacemos es que con el resto lo vamos a refundir por medio del pollito. Nos llevamos por donde queramos, que nos quede bien apretadito, por aquí por allá, y listo. Ya cortamos el exceso, ya nos queda bien aseguradito. Ahora ya después le vamos a hacer el gorrito, pero antes vamos a hacer lo que es el piquito y ya va tomando forma nuestro pollito. Bueno, para el piquito pueden utilizar un estambre del mismo grosor. Yo sin embargo voy a utilizar uno que es un pelín más delgadito. Este tiene 4 hebras, pero igual no va a haber gran diferencia. Entonces con este lo voy a hacer. Entonces voy a hacer un anillo mágico y voy a utilizar la misma aguja porque como les digo, el mismo gancho, porque como les digo no va a haber gran diferencia. Vamos a hacer dentro de este anillo, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un punto deslizado. Este sí lo vamos a cortar, mire que es sencillito, es solamente 8 puntos en el anillo mágico. Ya luego lo que sigue aquí es que vamos a esconder las hebras, las vamos a ocultar. Ya les he mostrado cómo se hace, entonces para qué hacemos de este video más largo. Bueno, una vez que ya hayan escondido las hebras, les va a quedar algo así. Mire, van a llevar los punticos hacia arriba, así, haciendo como una boquita, bueno, un piquito ahí. Y este lo van a poner justo en medio de los dos ojitos. Miren, así van a ubicar el piquito de este pollito. ¿Listo? Bueno, esta pieza, al ser una pieza tan pequeña, yo voy a utilizar pegamento. Este pegamento que me ha salido súper bueno es de 6000. Lo malo es que me toca pedirla porque se demora mucho en llegar. Si la pido por AliExpress se demora una eternidad en llegar. Pero por acá no lo puedo conseguir, acá en mi país no lo consigo, no sé. De pronto si tienen el datico me lo dejan en los comentarios. Ahí entonces la voy a asegurar con el alfiler mientras termina de secar por completo. Listo, y así va quedando este hermoso pollito. Ahora vamos a hacer el gorrito. Vamos a hacer un anillo mágico, pero este anillo vamos a comenzar a tejer en medio punto alto. Subimos con 2 cadenas, tomamos la lazada y lo metemos dentro del anillo y sacamos. Tomamos la lazada, ya tenemos uno. Nuevamente sacamos todas, ya tenemos 2 medios, punto medio alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos medio altos. Vamos a cerrar y vamos a dejar estas dos
estas dos cadenas que realizamos para subir, vamos a dejarlas y vamos a ir al primer punto en donde vamos a realizar un punto deslizado. Nuevamente vamos a subir con 2 cadenas y vamos a tejer aumentos de medio punto por toda la vuelta. Como realizamos 10 medios puntos en la base, quiere decir que tenemos que hacer 10 medios puntos de aumentos, punto medio alto, ¿no? Entonces tenemos que hacer aumentos de puntos medio altos por toda la vuelta para un total de 20. Recuerden siempre al terminar una vuelta contar para que tengan la cantidad de puntos que necesitan. Listo, entonces ya la segunda vuelta ya tenemos los 20 puntos medio altos. Nuevamente vamos a omitir las 2 cadenas y vamos a ir al primer medio punto que realizamos de aumento. Vamos a hacer nuevamente punto deslizado y 2 cadenas para subir. Tomamos lazada y en el primer punto vamos a hacer, en el primer punto vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto un punto medio alto y en el siguiente punto un aumento de punto medio alto, y vamos a continuar esa secuencia por toda la vuelta. Quiere decir que debemos tener un total de 30 puntos bajos. Bueno, entonces ahora para 1, 2, 3, para la cuarta vuelta vamos a subir con 2 cadenas. Vamos a hacer en el primer punto, vamos a hacer un punto medio alto. Seguido a esto vamos a hacer un punto medio alto, 2 puntos medio altos, 3 y aumento, y vamos a comenzar a contar secuencias. Entonces ya tenemos la primera secuencia. Nuevamente 1, 2, 3, aumento. Tenemos 2 secuencias, 1, 2, 3, 3 secuencias, 3 aumento. Ahorita sí 4 secuencias. Tenemos, ya me confundí, tenemos 1, 2, 3 secuencias, sí. 3, 1, 2, 3 secuencias. Vamos a hacer 3 puntos medios altos y aumento de puntos medios altos. Eso lo vamos a repetir por 7 veces. Bueno, y aquí estoy realizando la última secuencia de 3 puntos medio altos y aumento. Ya las 7 secuencias y me queda un punto. Ahí vamos a hacer un punto medio alto. Listo. Entonces para esta vuelta deben tener un total de 37 puntos bajos. Vamos a ir al primer punto, tomamos lazada y hacemos punto deslizado. Vamos a la siguiente vuelta, vamos a hacer realmente 2 vueltas, las 5 y las 6. Vamos a realizar 37 medios puntos. Bueno, entonces acá ya terminé de realizar las 2 vueltas de 37 puntos. Ahora vamos a hacer punto deslizado y vamos a hacer una cadena. Ahora vamos a realizar punto bajo. A partir de aquí vamos a hacer punto bajo. Entonces vamos en la fila número 7, en la cual vamos a iniciar en el primer punto. Vamos a hacer un punto bajo. Seguido a eso vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Seguido a esto vamos a hacer una disminución y vamos a realizar nuevamente 6 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Nuevamente disminución y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, disminución, y vamos a realizar la última vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y esa es la última secuencia de 6 puntos bajos, disminución. Entonces quiere decir que ahora vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Entonces para esta vuelta
debemos tener un total de 33 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Vamos a hacer 33 puntos bajos. Simplemente vamos a hacer así por toda la vuelta, toda de 33, de puntos bajos. Bueno, entonces van a hacer algo como esto, el gorrito. Ahora que ya terminamos, vamos a cortar la hebra justo antes de cerrar. Justo antes de cerrar acá, vamos a enhebrar la aguja y vamos a esconder la hebra. Vamos a camuflarla en el tejido. La vamos pasando así por en medio de las hebras que hemos realizado anteriormente hasta que la hebra quede oculta totalmente. Listo, acá vamos a cortar el exceso y listo. Entonces ya tenemos el gorrito de esta manera. Ya solamente nos queda realizar las orejitas que van acá en la parte superior. Para las orejitas, entonces vamos a hacer 2 orejitas de conejo. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar y vamos a enganchar para la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento. Entonces ya tenemos el primer punto y otro punto. Para un aumento de punto bajo vamos a ir al segundo punto, aumento, tercer punto, aumento, y vamos a continuar haciendo aumentos por cada punto para un total de 6 aumentos, 12 puntos bajos. Listo. Vamos a poner el marcador en esta parte y vamos a realizar la tercera vuelta, en la cual vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y un aumento. Nuevamente 1, 2 puntos bajos y aumento. Vamos a repetir esa secuencia 2 veces más para un total de 4 y tendríamos un total de 16 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a realizar punto sobre punto. Vamos a hacer un total de 5 vueltas de 16 puntos bajos. Entonces yo ya voy a adelantar y ya cuando tenga listo mis 5 vueltas continuamos. Bueno, ya terminé entonces las 5 vueltas. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos y disminución. Nuevamente 1, 2 puntos bajos y disminución. Vamos a hacer 2 veces más esta secuencia y vamos a quedar con un total de 12 puntos bajos. Entonces una vez más, disminución. Listo. Recuerden siempre, chicas, contar sus vueltas al momento de terminar de realizar la vuelta. Ahora vamos a terminar la última vuelta, en donde vamos a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Listo. Ya cuando tengan su orejita de esta manera, van a sacar la hebra, van a cortar aproximadamente, van a dejar una pequeña cantidad para poderla unir al gorrito. La van a sacar de esta manera y como siempre vamos a enhebrar la aguja. Listo.
Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta partecita pasando la aguja aquí a mitad del tejido. Pasamos de lado a lado y nuevamente vamos hacia el otro lado, así dobladita como están viendo. La van a pasar para que le dé ese aspecto de orejita dobladita, así. Listo, la van a pasar un par de veces y ya le dio aquí la forma. Listo, ahora la vamos a unir aquí a la orejita. Aquí realmente ustedes miran qué tan cerca la van a dejar de la otra. Yo le voy a dejar aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, de 5 a 6 vueltas. Si ustedes gustan, y yo les aconsejo que utilicen alfileres para que de esta manera les quede más fácil. ¿Cuántas veces hemos tenido que destejer una pieza por no tomarnos el trabajo de poner los alfileres? Por querer ahorrar tiempo, resulta de que nos vamos a tomar mucho más tiempo del que debería ser. A mí me ha pasado una cantidad de veces y yo les aconsejo que se tomen su tiempito en la unión de las piezas. Yo sé que a veces nos coge el afán, pero del afán, como dice el dicho, del afán no queda sino el cansancio, y no nos va a quedar bien. Entonces acá nos tomamos el tiempo, la vamos uniendo por partes. Bueno, y entonces así nos ha quedado esta orejita. Ahora lo que nos queda es con el rubor, vamos a darle los detalles finales. Vamos a aplicarle una pequeña cantidad en esta parte del ojito. Me parece que se ve lindo así, que se vea bastante en esta y en esta parte. Y en la parte interna de la orejita, como les estaba diciendo, estos detallitos suman a la hora de finalizar el amigurumi. Aquí damos pequeños círculos para que nos quede difuminado de manera uniforme, nos quede bien parejito. Igual hacemos acá y ya la cantidad ya es a elección, lo que ustedes quieran. Aquí también, listo. Y así ha quedado este lindo llaverito. Aquí lo que puedo observar es que este me quedó más separadito que este, o sea, este se ve más como orejitas de conejo, no sé, que este, pero igual se ve divino, se ven muy lindos. Bueno, entonces este es el resultado de este divertidísimo y súper fácil tutorial de pollito conejo. ¿Cómo les ha parecido? Espero que les haya gustado. También me encantaría ver sus creaciones, así que no duden en compartir sus fotos en las redes sociales usando el hashtag tejiendo con Angeli Crochet. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros tutoriales, no olviden dejarme sus comentarios, y también de paso no olviden suscribirse en el canal si aún no lo han hecho, dejarme una manito arriba. Recuerden que de esta manera me están apoyando para seguir subiendo contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad tejedora. Nos vemos en un próximo video y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.